Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Diputados frenan la reforma para reducir la jornada laboral. También, Enrique de la Madrid nos cuenta que la 4T busca mantener a los mexicanos en modo sobrevivencia y baja la conectividad en zonas agrícolas de México en medio del cambio climático. Es miércoles 13 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Octavio Ortega, el tío político, coeditor de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Octavio? Excelente, Gonzalo, feliz de estar por acá, con frío, asustado, sí, pero presente. ¿Cómo te fue de sismo? Pues espantado como todos, la verdad es que ya no sabía si correr, ponerme la chamarra o ponerme a brincar. Ya sé, 3 microsismos ayer en la Ciudad de México, con epicentro, de hecho, aquí en la capital. Inicialmente se habían reportado saldo blanco, no había habido daños, no obstante, ya para la tarde vimos algunas imágenes, ¿no?, en redes sociales, sobre todo, de algunas casas que sí sufrieron algunos daños. Esperemos que todo esté en orden, pero bueno, también esperemos que se recuperen pronto del susto. Y sí les quiero comentar que también hoy habrá pregunta para participar por las membresías anuales de Ecobici que estamos regalando desde el lunes. Si se perdieron alguno de los episodios de esta semana, solamente vayan a escucharlos. Les recuerdo, nos tienen que dejar un comentario a la pregunta que les haremos en el episodio para poder aspirar a ganarse una de estas membresías. Y bueno, Octavio, vámonos ya con la información, porque los diputados frenaron la reforma para reducir la jornada laboral. Esta reforma que implica modificar la Constitución se requeriría del apoyo de la mayoría de la Cámara de Diputados, del Senado. Estuvimos platicando de ella a lo largo de los últimos días y semanas. Sin embargo, se va hasta el 2024. Cuéntanos por qué, Octavio. Híjole, es un auténtico freno de mano que, digamos, aquí, Gonzalo, sí aplica esa de el presidente ordena y el Congreso... ¿Todavía pasa eso? Sí, no, entre muchas otras cosas que ha pasado en este gobierno, aquí sí aplicó la de como si el presidente pide, el pueblo y los diputados de la 4T responden. Digo que es un auténtico freno de mano porque ya venía avanzando, incluso los propios morenistas lo habían reconocido como un tema urgente. Hay que reconocer que es una serie de reformas que se han venido dando en este año en cuanto a materia de beneficios laborales se refiere. Recordará el público y también recordaremos, hemos hablado aquí en este daily, muchas de las cosas como la reforma de las vacaciones, los permisos de paternidad para papás, varias cosas que se han estado discutiendo en el Congreso, y una más era esta, justo la reducción del horario laboral, la cantidad de horas trabajadas a la semana. Incluso ya había un dictamen desde el mes de abril, hubo parlamento abierto, que fue otra de las cosas que en su oportunidad Morena pidió. Bueno, ya había pasado, había avanzado, y entonces dijeron, no, esperen, vamos a hacer un parlamento abierto. Esa fue, digamos, una argucia que se dieron en el Congreso. Ya tenían el parlamento, estaban pasando las conclusiones y pues resulta que el presidente manda una instrucción. Una recomendación. Exacto, una recomendación. Hay que decir, Gonzalo, que justo en otro día en el que curiosamente también se dio una alerta sísmica en días pasados, el presidente estaba reunido con empresarios en Palacio Nacional. Incluso se habló de esto y también venimos de una declaración, recordarás que aquí se comentó, la declaración de Carlos Slim, exacto. Sí, correcto, y que además el ingeniero ya había dado su opinión de lo que implicaría esta reforma, que le recordamos tiene, digamos, como centro reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral. El ingeniero dijo, pues mejor trabajar más para ganar más y no menos para tener menos lana, lo cual pues además es un contrasentido, algo que él mismo había dicho, ¿verdad?, años atrás. Pero bueno, la cosa aquí es que no vamos a tener esta reforma en este periodo de sesiones del Congreso. ¿Hasta cuándo pudiéramos retomar este tema, Octavio? Pues prácticamente empezará en el próximo periodo ordinario, pero recordemos, tienen que plantear los foros para realizarse el Parlamento abierto, tiene que aprobarse un calendario,
obviamente realizarse y entonces entregarse las conclusiones a las comisiones correspondientes. Digamos que hay un importante burocratismo para que pueda ahí avanzar esta reforma. Yo creo que por lo menos hacia marzo o abril del próximo año no veremos alguna respuesta, y recordemos que ya estaremos en pleno en las campañas. Muchos de los que hoy son diputados y senadores ya estarán en otro asunto y pues prácticamente se antoja difícil. Además, con el añadido de que el presidente ya anunció que va a mandar unas reformas en esta última etapa de su gobierno, que se espera sea precisamente al inicio del próximo periodo, referente a los órganos autónomos. Entonces, en concreto, esta reforma prácticamente se antoja imposible. Que además, como bien lo dices, creo que es un tema demasiado delicado como para que ocurra en un periodo legislativo en el que ya los políticos están pensando más bien en la elección y no en el fondo de este tipo de asuntos, Octavio. Pero bueno, vámonos ya con el siguiente tema, porque el coordinador del proyecto de gobierno de Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, se sentó a platicar con nuestras colegas Karina García y Mariel Ibarra. Les platicó que el objetivo es trabajar para sacar a los más desprotegidos de la pobreza y formar un país de clases medias, pero también se aventó ahí una frase de estas que generan titulares, ¿no? La 4T busca mantener a los mexicanos en modo sobrevivencia. Platícanos, Octavio, ¿qué fue lo que dijo? ¿A qué se refiere Enrique de la Madrid? Pues Gonzalo, la verdad es que hemos platicado ya, Mariel concretamente ha platicado y la gente ha tenido oportunidad de ver. Enrique de la Madrid es, digamos, un priista de los que traen, digamos, un impulso más actualizado, ¿no? de la vieja guardia priista. Uh-huh. Y bueno, recordemos esto, contendió en la interna, digamos, del Frente Amplio por México. En su momento, bueno, también se bajó de esta contienda y ahora está invitado a formar parte del equipo de Xóchitl Gálvez. Y pues bueno, como bien dices, esta frase que dice que busca mantener la 4T a los mexicanos en modo sobrevivencia es parte de la estrategia nueva de comunicación que se está viendo, que estaba trabajándose desde el equipo de Xóchitl Gálvez, en la que el objetivo sí es decir, a ver, la pobreza es importante, se reconoce y lo dice Enrique de la Madrid en la entrevista. Es un gran eslogan de gobierno y es algo prioritario para la gente, pero hay que llevarlo más, ¿no? O sea, al final del día creo que se está quedando, como lo comenta Enrique de la Madrid, en el eslogan. Exacto. Él dice, a ver, esto del eslogan de primero los pobres está bien, está bonito, es importante, pero lo más relevante para nosotros y nuestra estrategia es que hay que crear un sector de clase media más amplio, mantener a la gente, no solo sacarla de la pobreza, sino llevarla a la clase media y mantenerla ahí. Digamos que es mucho del público al que le está hablando Xóchitl Gálvez, y aparte es la estrategia con la que se quieren diferenciar justo de Claudia Sheinbaum y justo de Morena. El eterno sueño de un país de clases medias que implicaría desde luego un desarrollo económico mucho más dinámico, una redistribución o una distribución más bien de esa riqueza a otros niveles. También por ahí de la Madrid mencionó el tema de los foros que él estará encargado de coordinar para discutir los temas urgentes para el país. Cabe recordar, de la Madrid creo que fue de estos personajes en las pre-campañas en donde quizá con el tema de las ideas o de las propuestas llamó la atención de algunas personas o de muchas personas más bien, y él dice que la idea de estos 29 foros temáticos que al final espera sean 35 se incorpore, digamos, a la sociedad, es decir, abrir el debate, abrir el diálogo. Él quiere justo él trae ese encargo y él quiere presentar un proyecto. Bien dices, él se encargó de hacer una serie de propuestas que sí llamaron la atención y en esta ocasión no quiere pasar desapercibido. Xóchitl Gálvez ya presentó a su equipo, a los encargados de ejes temáticos, y él va a traer este encargo en particular, como bien dices, que debe de presentar lo que serán las soluciones hacia Xóchitl Gálvez en su campaña, ¿no? Recordemos que estamos en el momento de las precampañas, no pueden hacer ahorita propuestas. Obviamente, mientras esto se desarrolle y lleguen a la parte de las campañas, entonces será cuando el resultado de estos foros de los que habla Enrique de la Madrid se podrá hacer
realidad una propuesta por parte de Xóchitl Gálvez. Octavio, ¿qué te parece si cambiamos un poco de giro y vamos a ver a Pemex, a la petrolera, porque la estatal anunció hace unos meses que va a incursionar en el mercado internacional con una nueva mezcla de crudos? Se trata del crudo zapoteco, que ya envió pues fuera del país los primeros barriles, una apuesta importante por parte de Pemex, que desde luego está en un estado crítico, digamos, está en terapia intensiva todavía la paraestatal. Sí, Gonzalo, estas notas son de las que llaman la atención, primero porque, bueno, vamos a pensar en que Pemex y la línea conductual del presidente López Obrador es este rollo de la autosuficiencia y generar un combustible, que seamos nuestro propio productor y se trabaje la refinería aquí en México, pero en este caso la compañía dio a conocer que esta es la primera vez que comercializa este producto en el extranjero con una cantidad de 32,000 barriles de esta mezcla y podría sonar para los que no somos tan cercanos a los grandes números, sí, podría sonar un montón, bien dices, pero apenas es el 3% de lo que significa esto, ¿no, Gonzalo? Entonces es como esas cosas que dices, a ver, Pemex anda por aquí, por acá, yo creo que es como un distractor de balón, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Mira, y los primeros barriles de este crudo zapoteco ya los enviaron hacia el mercado estadounidense. Les recuerdo que lo hizo también para reforzar la presencia en el mercado de petróleos ligeros, cuya demanda y precio ha aumentado en los últimos años. Normalmente el crudo que comercializa México es más pesado, lo cual lo hace todavía más barato. Difícilmente se ve como que el zapoteco sea la solución para la petrolera, sin embargo, pues bueno, es una de estas apuestas adicionales. Y Pemex, bueno, recordemos que ha exportado en lo que va del año la cantidad más alta desde 2020, de acuerdo con datos de la petrolera. Es un intento importante por parte de Pemex de recuperarse, pero como bien dices, es poco y creo que será insuficiente para salvarle de donde está ahorita. Quizás una lanita de esos que dices, un negocio, una oportunidad de negocio, y pues bueno, seguramente todo suma. Ahí la petrolera tiene un gran problema de recursos y pues ganar por el precio en el mercado, pues bueno, le puede beneficiar seguramente, ¿no, Gonzalo? Totalmente, pero bueno, los que no se están viendo beneficiados de la baja conectividad en este caso son las zonas agrícolas en México, en medio del cambio climático. Octavio, la agricultura en nuestro país afortunadamente ya comenzó a usar herramientas tecnológicas que benefician, digamos, el cuidado ambiental, monitorean el suelo, pero en 2022 esta industria registró una disminución en 3G y 4G, es decir, vamos bien por una, vamos mal por otra, en esta nota de Ana Luisa Gutiérrez. Sí, son de estas notas, Gonzalo, que creo, bueno, en lo particular me producen como las empiezas a leer y te dan gusto porque te das cuenta que el desarrollo agrícola en México ya también tiene un importante impacto en cuanto a de uso de tecnología, pero el indicador te dice que va a la baja, ¿no? O sea, creció y fue hacia abajo. Entonces, bueno, hay un dato esto de que cae de la cobertura de 3G y 4G. Entonces, digo, es importante, lo más relevante creo que aquí es nuestro campo tan atrasado, incluso creo que hay que ponerlo en el contexto de cuando salimos a carretera, tenemos muy poca recepción de celulares todavía, incluso lo pones perfecto. En carreteras en las que son muy comunes, pongo cercanas a las grandes ciudades, ni siquiera en zonas alejadas, no estoy hablando de Chihuahua o en campos en Coahuila, en lugares que son realmente distancias o carreteras con campos agrícolas que están a gran distancia de los centros urbanos. Vamos a ponerlo más cercano en centros tanto del Bajío, hay mala recepción y entonces te pones a pensar en cómo es el desarrollo agrícola de la tecnología para poder monitorear sus cultivos. Y bueno, creo que todavía falta mucho por hacer y ahí justo se inscribe esta nota, ¿no? Lo dices perfecto y el ejemplo que pones creo que es algo que todos nos podemos imaginar o lo hemos vivido en algún momento. Y sí, efectivamente, a ver, en 2022 la cobertura de redes 3G y 4G en unidades de producción agrícola de temporal, que son aquellas que dependen de las
las lluvias para la agricultura cayó un 5% de manera interanual, de acuerdo con datos del IFT. En el mismo periodo, solo el 89% de estas unidades además contaba con cobertura móvil 3G o 4G, comparado con 94% en 2021. Es decir, de por sí ya traíamos un atraso, dimos pasos y ahora nos volvemos a regresar un poco en este tema de la cobertura. Y también, por ejemplo, ya lo mencionabas, entidades que tienen retrasos importantes en términos económicos, Chiapas, Oaxaca, fueron quienes también tuvieron las peores caídas en cobertura. Sí, eso es lo lamentable, ¿no? Que justo en donde más se necesita, creo, porque sabemos que el campo mexicano en la parte norte sí recibe y sí tiene mayor impulso. Y pues bueno, esto es por eso decía al inicio, ¿no? Tenemos indicadores que nos dicen que ya hubo un avance, pero bueno, este retroceso, lo lamentable es justo ahí, ¿no? Y bueno, este informe del IFT, la verdad es que nos da mucho para entender qué es lo que está pasando en el campo mexicano, sobre todo esta disparidad, ¿no? Que continúa en lo que ya mencionábamos del norte y el sur. Pero bueno, esperemos que justo con el desarrollo y ahora que es más amigable, ¿no? El desarrollo de llevar internet a las comunidades, pues también esto se pueda revertir en los próximos años, ¿no, Gonzalo? Totalmente, y además que uno de estos 35 foros que está planeando por ahí Enrique de la Madrid y también el equipo de Claudia Sheinbaum, creo que esto en términos de avance tecnológico debería ser también una prioridad, ¿no crees? Completamente. Además, creo que en temporada de campañas justo es una época en la que este tipo de asuntos y generalmente los candidatos se fijan mucho acá en el campo, y hoy en día con el desarrollo que está o la infraestructura que está promoviendo el presidente López Obrador de conectar tanto la parte sur del país con ciertas cosas como el Tren Maya, el Transísmico, muchas otras cosas, entonces seguramente veremos algún otro impacto en este tema. Y bueno, Octavio, vámonos ya con la siguiente información, porque vamos a apagar la tele, la economía, la tecnología, y vámonos a sentar a ver Netflix. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Octavio, cuéntanos cuál fue tu serie favorita este año. No sé si viste alguna que te haya llamado la atención. ¿Qué viste en Netflix? Híjole, en Netflix he visto varias cosas. Creo que hay una que la pasaron en Netflix que me llamó mucho la atención. Era de HBO, pero la pasaron referente a hace La Roca, referente a los jugadores de fútbol americano y este mundo que hay. Ah, claro. Entonces, seguramente, se me olvidó el nombre, seguro si lo traes tú a la memoria. The Ballers. Exacto. Ballers. Entonces, la verdad es que te refleja muy bien este modo de vida, ¿no? Lleno de excesos, lleno de dinero y todo. Muy interesante. Digo, no es la más educativa, simplemente de entretenimiento, pero vamos a regresarnos al dato concreto que pone a los mexicanos felices y contentos, y creo que nos muestra una vez más que esto de las narcoseries todavía tiene tiempo para rato, Gonzalo. Pero mucho, Octavio, y justo que me estabas mencionando de excesos en el fútbol americano o en los deportes en general, sin lugar a dudas esta serie tiene mucho que ver con ello. En español, La Reina del Sur fue la serie más consumida, 429.600.000 horas fueron las que se consumieron de esta serie. Y no es poca cosa, porque son 18,000 títulos los que está comparando Netflix en este reporte. Bueno, algo de lo interesante del fin de año es que siempre vemos, ¿no? Las más vistas, los balances, los más buscados. Salen nuestros pecados del año, nuestros gustos culposos del año. Ahí están, las estadísticas no mienten, y ahí salen todos los datos de lo que estamos comprando, lo que estamos viendo, cuántas horas pasamos en los celulares, nuestro comparativo en función de otros países y toda esta serie de cosas y de datos. Pero aquí es bien interesante que entre estos, digamos, 18,000 títulos, la Reina del Sur se colocó y superó a Vikings, una serie también muy famosa, sí, por encima de ellos. Entonces, en Netflix creo que todavía dirían larga vida para los narcoseries mexicanas, ¿no? Por encima, como dices, de Vikingos, por encima de Pablo Escobar, el patrón del mal, por encima de Emily in Paris, por encima hasta de Breaking Bad también, digamos, el equivalente a una narcoserie gringa, ¿verdad? Como dices, creo que es un universo. A mí personalmente no soy tan fan de este tipo de series como La Reina del Sur, pero entiendo la fascinación que hay en un importante número de personas que, les repito, pues
pues la colocaron como la opción más vista o más consumida en español del todo el catálogo de Netflix. Impresionante, ¿no, Octavio? Sí, correcto. Además, bien dices, hay mucho público del tema de las narcoseries, no solo es mexicano, pero aquí implica que la narcoserie mexicana es digamos, una protagonista mexicana hecha realmente con más talento del país. Entonces, en español tiene mucho que ver referente a cómo se está viendo y cómo se está consumiendo. Creo que al público le está llamando mucho la atención entender, y si bien es ficción, sí refleja mucho de la cultura, de la narcocultura en el país. Totalmente. Y bueno, ¿qué te parece, Octavio, si para participar hoy por las membresías anuales de Covici, la vamos a poner muy sencilla? Adelante. Díganos cuál fue su serie favorita del año, no importa si fue de Netflix o no. Simplemente déjenos en los comentarios en Spotify cuál fue su serie favorita del 2023 y con esto pues podrán participar para hacerse acreedores de esta membresía. Y recuerden que debieron haber participado en las preguntas de toda la semana. Y ahora sí, Octavio, muchas gracias por habernos acompañado en este Daily de miércoles. Al contrario, Gonzalo, contento de estar por acá. Esperemos que sea un resto de semana movido, pero no como fue el día de ayer. Totalmente menos movido así. Pero bueno, muchas gracias, Octavio, y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó